Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más. Estamos acá en el resumen de Escuela Sabática de Jóvenes y tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos a Eric de La Unilla, la Iglesia de La Unilla. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contentos de acompañarlo a usted. Qué bueno, nosotros también. Y tenemos a Yunis también de Conti Central. Ella es coordinadora de Maranata Class de la Misión Central. ¿Cómo estás, Yunis? Hola Daniel, igual estamos muy contentos de que nos hayan hecho esta invitación, así que estamos felices de estar con ustedes en el resumen de la lección número 5. Así es. Comenzamos entonces la lección número 5, pero no sin antes parar. ¿Nos acompañan aquí? Inclinémoslo. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí en este repaso de la lección. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que nos entregues sabiduría, Señor, que lo que hablamos, Señor, sea guiado por ti. Quédate con nosotros, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces comenzamos con la lección número 5 de este trimestre que se titula Superar prisiones mentales, ¿verdad? En el día a día tenemos pensamientos que nos abruman, estamos ahí pensando quizás en muchas cosas, en la mente Sí. se nos vienen muchas cosas y eso nos deja al final cautivos. No sé tu experiencia últimamente. Sí, hay varios pensamientos que aceleran nuestra mente, que ahí está en constante trabajo, que nos cuesta mucho quizás centrarnos en algo, cosas que estas cosas nos agobian. Y a mí también me pasó últimamente, estaba preparando mi examen de grado y esto como que no me permitía hacer nada más. Incluso alejamos a Dios de nuestro diario vivir y debería ser todo lo contrario. Cuando estos pensamientos nos invaden, ahí es cuando también debemos llamar a Dios. Así es cierto. Claro, acá comenta como en la introducción de una persona que está pensando en varias cosas, incluso también el sermón que voy a predicar, a mí me pasó, yo te comentaba, a mí me tocó predicar también, y también me desperté a medianoche pensando qué es lo que voy a decir, otros pensamientos, entonces también te abruman y te convierten en una prisión mental también, ¿cierto? Exacto. Bueno, y como dice acá, que me gusta mucho esto que está destacado también en el primer día, los pensamientos se convierten en palabras, las palabras se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos terminan dando forma al carácter. En la actualidad, en el tiempo en que estamos, está muy común el tema de los malos pensamientos. Pues nos llevan a tener ansiedad, muchas veces depresión, y todo Claro, eso nos va alejando también de Dios. claro, lo veíamos en los capítulos anteriores, ¿cierto? Con respecto a el número de casos de depresión en Chile, es alarmante prácticamente lo que ocurre con la salud mental en Chile. Exacto. Ahora, en el día lunes, ¿cierto? Ya avanzamos y aparece identificar y desactivar. ¿Qué es lo que tenemos que identificar y desactivar, Guillermo? Bueno, aquí igual nos hace que nos enfoquemos en identificar cuáles son los pensamientos que vienen de Satanás y cuáles son los pensamientos que vienen de Dios. Ah, sí, Porque aquí especifica Pablo que tenía una preocupación por la iglesia de Corintios, claro. porque los hermanos, los creyentes de esta iglesia, sus mentes estaban repletas ya de odio, de envidia, peleas, chismes, que eso que no es ajeno ahora a la iglesia en la actualidad, también sucede en nuestra iglesia. Y por eso es importante que nosotros tenemos que filtrar estos pensamientos, identificar si esto que estoy pensando será de Dios, será del enemigo. Por eso es muy importante nutrir de una buena forma nuestra mente, ¿ya? Porque nuestros pensamientos son reflejo, o sea, nuestras acciones, perdón, son reflejo de nuestros pensamientos. Entonces, lo que nosotros pensamos es lo que vamos a hacer, cómo vamos a accionar. Claro, ¿y nosotros a quién debemos reflejar? Debemos reflejar siempre a Claro, Cristo debemos reflejar a a Cristo. través de nuestras acciones. Yo, bueno, he escuchado y siempre lo he dicho, lo digo y lo repito, que hay personas que jamás van a abrir la Biblia y la única Biblia que van a ver van a ser a nosotros Claro, mismos. nuestro testimonio. Con respecto a lo que decía Yunis, el tema de filtrar también los pensamientos, el versículo 5 del texto de estudio de la semana, también dice, Pablo dice, llevad cautivo cada pensamiento a la audiencia de Cristo. Y también Pablo en Filipenses 8, 4, 8 dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. O sea, Pablo también nos está diciendo en Filipenses que debemos discernir nuestros pensamientos y someterlos a la obediencia de Dios. Si realmente provienen de Dios o son de la mente humana, no. Exactamente, hay que nutrirnos, ¿cierto?, de pensamientos que sean positivos, de pensamientos que estén dirigidos por Dios. ¿No? Y tenemos que tener cuidado, y de hecho nuestra hermana Elena de White habla de que tenemos que tener cuidado con la venida del alma, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos, lo que escuchamos, cómo nutrimos al final lo que llega a nosotros, ¿ya? Porque eso también es sumamente importante.
recordar que estamos en campo enemigo. Entonces, estamos en un mundo que tiene tendencia al pecado. Todo lo de acá nos atrae a que nosotros pequemos, tengamos malos pensamientos. Entonces, por eso nosotros debemos cuidar cómo estamos nutriendo de cierta forma nuestra mente, lo que pensamos, ¿ya? Eso. Claro que sí. Acá, en el mismo día lunes, me gusta mucho también lo que está destacado. Los cristianos no pueden permitir que sus pensamientos corran en cualquier dirección. Jesús quiere liberarnos de los pensamientos que nos esclavizan. Claro, pues, Jesús está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Él en Mateo 11:28 dice que venid a mí todos los cansados y yo os haré descansar. Entonces nosotros debemos tomar esa cruz que a veces nos pesa o nos amarra y llevar todos esos pensamientos a Dios, pues, nutrir nuestra mente, trabajar nuestra mente. Claro. Seguimos avanzando, ¿cierto? En el estudio de esta semana, en el día martes, aparece tu auténtico yo. ¿Cuál será ese auténtico yo? Bueno, ahora el mundo actual como que incita a los jóvenes como a buscar a su interno yo, mirar en su corazón, seguir como las pasiones de su corazón. Y muchas veces Satanás ocupa estas estrategias para llevarnos, porque las cadenas de Satanás son agradables a un inicio y como que nos prometen esta libertad, ¿ya? Pero que al final nos llevan al cautiverio, que es todo lo contrario a Dios. Que Dios en el proceso en el que encontramos al Señor sí va a ser difícil al inicio y quizás durante el camino lo va a hacer, pero al final la recompensa va a ser gloriosa. Así es, como decíamos, no sé si aparece acá mismo en el estudio, que lo difícil, ¿cierto? O sea, lo fácil es lo que el enemigo quiere que uno haga. O sea, es difícil hacer deporte, es difícil seguir una dieta que te nutra, es difícil abrir la Biblia, es difícil estudiar, ¿cierto? Para Satanás, es lo mejor para él, Claro, ¿cierto? claro, lo otro que también tenemos una tendencia hacia el mal, pues, entonces siempre las cosas malas como que se nos hacen más cómodas, más fácil. Y, Claro, así es. y buscar a Dios también tiene su complejidad. Claro que sí, ¿cierto? Hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que orar, ¿cierto? Entonces, dedica tiempo, pero bueno, debemos hacerlo, ¿cierto? O sea, hay un consejo para todos los jóvenes. Y pasando al día miércoles, no sé si a ustedes les llamó la atención algún versículo de estos que aparecen acá. Bueno, creemos igual que Efesios 6 del día al 18 es un texto clave para el estudio de esta lección, porque ahí es donde nos entrega la armadura que nosotros tenemos que utilizar para poder batallar contra las artimañas del enemigo. Y aquí algunas palabritas claves son verdad, justicia, la fe, el evangelio, la oración, la importancia de someternos a Dios, de buscarlo, de estar en comunión con Él. ¿Para qué? Para que nos podamos resistir al enemigo y Él huya de nosotros. Así es cierto. Acá nos da la clave de cómo tenemos que ceñirnos de la armadura de Dios, ¿no es cierto? Cómo tenemos que hacer frente al enemigo. Como había mencionado anteriormente, el enemigo anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Y de esta forma nosotros podemos hacerle frente a sus artimañas. Eric, no sé si te... Sí, sí, yo también tenía algo que decir. Me gustó un texto, el de Isaías 23, 26:3, que ejemplifica un poco muchas veces la lucha que tenemos todos y nos sentimos incapaces de liberar nuestra mente o de salir de esos pensamientos, de esos vicios que nos mantienen prisioneros. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que en ti ha confiado. O sea, Dios también nos está diciendo que Él nos va a guardar en paz, porque si confiamos en Él, Él nos va a ayudar a salir de eso. También, claro, también el Espíritu Santo cumple un rol importante ahí. Claro que sí, ¿cierto? Más adelante en el día jueves ya aparece el rol del espíritu. Y acá dice, aparece destacado también en el folleto, la nueva criatura es aquella en cuya vida fue restaurada la imagen de Dios. Podemos llegar a ser una nueva persona cuando aceptamos cada día la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Sí, es importante tomar la decisión de revestirnos del nuevo hombre y expulsar el viejo hombre, porque al final si nosotros nos aferramos a eso, no vamos a poder hacer este cambio. Pero entender que esto no lo podemos hacer solo, ya que necesitamos que Dios pelee esta batalla con nosotros, porque esta batalla no ha acabado aún, esta va a seguir existiendo mientras existe conflicto entre el bien y el mal. Entonces nosotros para poder salir vencedores tenemos que estar con quien venció en la cruz. Claro, que es cierto, nosotros debemos, bueno, aceptando el sacrificio de Cristo, aceptándolo como nuestro Salvador personal, nosotros podemos renovar día a día también nuestra vida, a través del bautismo del Espíritu Santo también día a día, podemos renovar a este hombre que
no es de un día para otro, Exacto, pero toma nosotros tiempo. vamos en un camino espiritual, ¿cierto? En un crecimiento espiritual día a día. La idea es que día a día podamos ir avanzando, lo que cargamos, pararnos y perseverar. Exacto. Y permitir que Dios pueda destruir estas murallas que hay en nuestra mente, ya estas cadenas que tenemos, que Él las pueda derribar. Así es. Y bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este capítulo de resumen de Escuela Sabática. Para nosotros un gusto que ustedes hayan estado acá. Muchas gracias por la participación, Eric, Yuyunis. Gracias por la invitación. Encontrarnos otra vez, si pueden venir en alguna otra oportunidad. Así que amigos, sigan estudiando, amigas, profundicen aún más en el estudio, repasen aún más la lección y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.